Palacio Vizcondal, el edificio más importante civil que había en Chelva. Pues sabéis que estamos intentando recuperarlo. Debéis tener en cuenta que estamos aún en obras, es un edificio en obras, por lo tanto no vais a poder ver todo por cuestiones de seguridad, pero bueno, no está mal que hoy lo veáis. Además casi era una demanda popular, porque la gente cuando sabe que se hace algo aquí, la gente tiene mucho interés en conocerlo y la verdad que merece la pena, ¿no? Seguramente va a superar vuestras expectativas porque es un edificio que vamos, que hemos encontrado restos desde el siglo V a.C. hasta la Guerra Civil, y cada una de las culturas que ha venido a Chelva siempre lo ha considerado uno de los edificios más importantes. Entonces, como estaba previsto, tenemos que hacer una visita guiada, ya os digo, de una forma parcial, no todo el edificio, porque hay zonas que tenemos que arreglar. Entonces, haremos la visita, no sé si hacer grupos, porque hay también dos arqueólogos, sí, Arián y Paco. Entonces podemos hacer grupos, vemos lo que es el edificio, una parte, y a las 5:30 damos las charlas. Haremos una conferencia desde el punto de vista arqueológico y cultural, haremos otra desde el punto de vista arquitectónico, porque se ha hecho un plan director, y diréis, bueno, ¿qué es un plan director? Un plan director es una especie de proyecto, pero a medio largo plazo. Es como un proyecto hecho en fases, porque el edificio no solo es importante, sino que es complicado. En sentido complicado porque tened en cuenta que ahora se ven muchas estructuras que son de la última fase, del siglo XIX-XX, cuando funcionaba de posada, funcionaba también de casino. Mucha gente mayor incluso ha comentado más de una vez que han estado aquí arriba en el casino tomando café. Entonces, claro, es complicado porque a lo mejor esas estructuras del siglo XIX-XX te están tapando unos arcos que a lo mejor son del siglo XIV, que es un edificio de la Fundación María Antonia Clavel, que la verdad que es una institución que ha cumplido 100 años, no os digo nada. Entonces, es el edificio de esta fundación, que funciona con un patronato, y bueno, luego hablaremos también de temas de la fundación. No sé si queréis comentar algo o empezamos la visita. Vamos a intentar hacerlo de una manera cronológica. La construían con tapial y la verdad que ese edificio es la parte más alta. Estamos hablando de 16 metros. El siglo XI está en relación con la taifa de Alpuente. Ten en cuenta que en la época islámica, tras la fragmentación del califato de Córdoba, pues se hacen pequeños reinos. Entonces nosotros dependíamos de Alpuente en el siglo XI. Pero ¿qué pasa? A finales del siglo XII, siglo XIII, viene el imperio almohade para frenar el avance de los cristianos, y aquí es entonces cuando Chelva adquiere más importante incluso que Alpuente. Y aquí se hace un GIS. ¿Qué es un GIS? Es una especie de centro administrativo, político, y se hace un castillo. Un castillo, la verdad que importantísimo. Esta es la torre. Bueno, si queréis nos asomamos dentro, porque ahí hicimos unas excavaciones y ahí es donde encontramos en el último estrato, vestigios del siglo IV, III antes de Cristo, de época de los íberos, antes de los romanos. Ten en cuenta, claro, esto es una especie de espolón, una zona muy buena porque tienes vistas al río, pues donde pasaba un camino importantísimo que luego en época cristiana es el Camino Real de Castilla. Ten en cuenta que ahí aún tenemos que... Esto es lo que han excavado, que dice que aquí hay restos pues han cavado poco ibéricos. para encontrar... Es que estará cubierto. En la excavación que hicimos en el 2012, ¿alguien lo sabe? ¿Alguno? El anillo de la posada, el que está expuesto en el museo.
muy raro porque decíamos, ¿qué hace aquí un anillo? Pues sabéis que el cofrao tienen que ir machacando, prensando esa tierra y esa cal, entonces seguramente el obrero que estuviera allí se le cayó ese anillo y está puesto en el museo. Mirad, esto de aquí, todos sabéis, la piedra tosca del terreno. Entonces, esto no es natural, esto está hecho así porque aquí están preparando un foso. Además, seguramente por esta zona deberían de conectar con el barrio de Benacacira, que es el barrio más antiguo de Chelva, el barrio andalusí, y allí es donde está el museo. Esos agujeros que vemos, es lo que os decía, esos se llaman agujales, eso es porque las maderas que meten para el encofrado tienen que estar sujetas y además les sirve también muchas veces como de andamio. El castillo no era solo esto, sino que iba desde aquí, pasaba por el ayuntamiento, la casa Alcalá y llegaba hasta el hogar de los jubilados. Imaginaos la potencia del castillo. Y además Chelva, no como ahora, estaba siempre orientada hacia el río. En lo más alto el castillo y bajo todos los barrios históricos. Ese torreón, por ejemplo, es de la fase del Palacio Vizcondal. Antes había incluso una iglesia de conquista. Eso es una especie de liza, es una especie de ciudadela. Eso va entre los el camino de Barracona, porque va a Requena. Los patronos de la fundación. Hubo dos intervenciones, descubrimos ahí una puerta secundaria, se llama Poterna, del castillo de época almohade. Y ahora vamos a meternos ya por el palacio. Ahora estamos en las caballerizas de la fase de la posada, pero gracias a la arqueología sabemos que hemos descubierto, como veis, unos ladrillos que seguramente, y este se ve mejor, son del siglo XVIII. Son una especie de horno, puede ser para la del siglo XII. Mirad cómo se está apoyando, hay una serie de a la derecha, no hay dudas sobre ser caballerizas. Estos arcos son para sujetar una fase posterior a la muralla, que fijaros que murallón, la anchura que tienen. Entonces, estos arcos son de la iglesia de conquista del siglo XIII. Estaba arriba, es una iglesia. Que está a tope, de gente. ¿Sabéis qué era eso? Era la entrada a la iglesia del siglo XIII, que se entraba desde aquí. Todo esto es una ampliación del siglo XIX. Esto por aquí va la calle. Entonces, aquí había una especie de puerta. Del siglo XIII, sino que por encima de esos arcos hay un arco. Esto es la fase del Vizconde, del Palacio Vizcondal. Es una especie de sala de recepciones hasta casi el final, llega hasta el final de aquel muro. O sea que aquí queda una sala de recepciones, la verdad que monumental. Y no solo eso, cuando estuvimos excavando en el 2012, nos encontramos una sorpresa. Hicimos datas murales, aquí íbamos con bisturí prácticamente. Y mirad lo que nos encontramos. Una estrella roja del Ejército Popular Republicano, porque aquí estaba el mando de la 28 División del Ejército Popular Republicano, porque Chelva jugó un papel muy importante en 1938 en lo que era retaguardia de Jamalambre con Andilla. Entonces, aquí estaba el mando del Ejército Republicano.